¿Qué tal? Ya estamos iniciando un nuevo curso, en esta ocasión el curso de Geometría y Trigonometría. Al llegar a esta parte, tú ya cursaste el semestre anterior la materia de álgebra, en la cual aprendimos a trabajar con variables e incógnitas y a partir de operaciones matemáticas podíamos hacer deducciones que nos ayudaban a conocer los valores de ellas. Y esto pues es realmente de mucha aplicación en la geometría y en la trigonometría. Vamos a dar un vistazo a los conceptos que tenemos en el pizarrón para tratar de entender un poquito de qué se trata la materia. Primero dice, la geometría es la parte de las matemáticas que se ocupa del estudio de las figuras y sus propiedades. Aquí hablamos de figuras geométricas, llámese círculos, triángulos, rectángulos, etc. Principalmente figuras planas, a lo que le llamamos geometría euclidiana, aunque también la geometría puede estudiar figuras tridimensionales. Le llamamos figuras planas a todo aquello que nosotros podemos dibujar o trazar sobre una superficie plana. Por ejemplo, el pizarrón o por ejemplo tu cuaderno, que es una superficie plana, y todos los trazos que tú puedas hacer en ellos, con líneas, con círculos o con instrumentos, ya sea compás, reglas, etcétera, son parte de la geometría plana. También vamos a estudiar la trigonometría. La materia se llama geometría y trigonometría. Y nos dice que la trigonometría es la parte de las matemáticas que se ocupa del estudio de las medidas y las relaciones en los triángulos. Aquí hablamos principalmente del estudio de los triángulos, que tienen características y relaciones muy particulares. Pero si nos damos cuenta, en las dos partes habla de propiedades y también habla de relaciones. Es decir, si yo conozco las propiedades de las figuras geométricas, a partir de ciertos datos que tenga y con el empleo del álgebra que ya conocemos, puedo llegar a deducir algunas otras características que necesite saber. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a estar viendo en el curso. Yo espero que les sea de interés y vamos primero que nada a ver algunos conceptos básicos de la geometría para empezar a adentrarnos poco a poco en el estudio de ella. Vamos a limpiar el pizarrón y a ver los conceptos fundamentales. Bien, aquí tenemos ya dos conceptos que va a ser muy importante entender antes de empezar a adentrarnos en el estudio de las figuras geométricas y sus relaciones. El primer concepto que tenemos en el pizarrón es el concepto de punto y nos dice que un punto es la unidad mínima de comunicación visual, es una figura geométrica sin dimensión, longitud, sin área ni volumen. ¿A qué nos referimos con que es una medida mínima de comunicación visual? Cuando yo empiezo a trazar figuras geométricas, podríamos hablar de círculos, de elipses, de triángulos, de rectángulos, pero la figura más pequeña, más irreductible que yo puedo trazar es un punto. Y la puedo definir simplemente como la huella que deja el lápiz, o en este caso el pizarrón, en el pizarrón. No hay una figura geométrica que yo pueda trazar más pequeña que esta. Y por lo tanto también me dice que no tiene dimensión, es decir, no la puedo medir, no puedo medir su longitud tampoco, ni su área, y mucho menos su volumen. Obviamente no estamos hablando en un sentido estricto, porque si habláramos en un sentido muy estricto, alguien podría decir, bueno, y entonces, ¿por qué lo veo? Aunque es muy pequeño, lo alcanzo a ver, y si lo alcanzo a ver, entonces debe tener algún volumen. Pero obviamente estamos hablando de propiedades muy pequeñas que sería muy difícil cuantificar y para efectos prácticos del estudio de la geometría se considera como una figura sin volumen, sin área, sin dimensión. El siguiente concepto que tendríamos que estudiar a partir del concepto de punto que ya conocemos es el concepto de línea. Me dice que una línea es una sucesión infinita de puntos, es decir, este concepto se construye sobre el primer concepto de punto. Cuando yo tengo un punto y luego una sucesión de ellos, entonces puedo hablar de una línea, sin separación entre ellos. Es decir, si yo tengo un punto aquí
y tengo un punto acá, hay una separación, entonces no es una línea. Pero si este punto está unido a otro que está muy próximo a él, y luego a otro, y a otro, y a otro, y todos muy juntos, de manera que al unirse, entonces forman una línea recta. Y también, en este caso, cuando los puntos se unen del primero al último por la parte más corta entre ellos, hablaríamos de una línea recta. Pero también puede ser el caso que no sea así, sino que los puntos del primero al último se unan, pero tomen otro rumbo, no necesariamente la línea recta o la línea más corta entre ellos, y entonces estaríamos hablando que se llama una línea curva. Otra cosa que es importante recalcar es que nos dice que es una sucesión infinita de puntos, lo cual quiere decir que una línea en estricto sentido puede ser prolongada hacia cualquiera de sus dos lados de manera infinita, tanto si se trata de una línea recta como si se trata de una línea curva. Pero, sin embargo, a la hora de estar trazando elementos geométricos y estudiar sus propiedades, pues sería muy difícil trabajar con una línea que fuera infinita hacia ambos lados. Entonces tenemos que empezar a establecer delimitaciones, y es ahí donde surgen los siguientes conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, si partimos de la idea de que sí, sería muy difícil trabajar con líneas infinitas hacia un sentido y hacia el otro a la hora de establecer figuras geométricas, pues entonces tendremos que estudiar los dos conceptos siguientes. El primero de ellos es el concepto de segmento. Dice que un segmento es una porción de una línea comprendida entre dos puntos determinados. Es decir, si ya establecí que una línea es una sucesión infinita de puntos que se prolonga de manera indeterminada, si yo pongo un límite a esa línea desde un punto al que le puedo llamar el punto A hasta un punto al que puedo llamar el punto B, entonces esa parte de línea es lo que conocemos como un segmento. El siguiente concepto que debo entender también es el concepto de semirrecta. Me dice que una semirrecta no es otra cosa que una recta delimitada solo desde un punto y en un único sentido. Es decir, cuando esta línea está delimitada solamente en un punto y en el otro sentido puede correr infinitamente, entonces estamos hablando desde una semirrecta. A este le podemos llamar el punto A, y a partir de este punto hacia este lado ya no continúa porque hasta ahí está delimitada. Bueno, esos son dos conceptos básicos que también tenemos que entender. ¿Y qué pasa cuando empezamos a relacionar líneas entre ellas? La primera relación básica que surge es la relación que hay cuando tenemos dos líneas que se cruzan en un punto, y vamos a ver para ello el siguiente concepto. Otro concepto básico que debemos de estudiar es el concepto de ángulo. Me dice que un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común. Es decir, lo que yo tengo aquí graficado en el pizarrón son dos semirrectas, la recta a la que le nombré A y la recta a la que le nombré B. Y dice que estas semirrectas tienen un origen común, es decir, parten desde este punto hacia un lado y la otra también parte de ese punto hacia el otro lado. Y dice que es la porción del plano comprendida entre ellas, es decir, todo lo que está en medio de esas dos semirrectas es a lo que le llamamos ángulo. Dicho de otra manera, es la abertura que hay entre esas dos semirrectas. Si el ángulo o si la abertura es mayor, el ángulo va a ser mayor, y si es menor, pues su dimensión del ángulo va a ser menor. Dice, a las semirrectas se les llama lados, en este caso el lado A y el lado B, y al origen le llamamos vértice en un ángulo. Después vamos a involucrarnos más en cómo se miden los ángulos, pero por ahorita un dato importante de conocer es que cuando esa abertura es de una esquina perfecta, o lo que podríamos llamar la cuarta parte de un círculo,
o una esquina como la que encontramos en los cuadernos o en un cuadrado perfecto. A esa abertura le llamamos que se trata de un ángulo recto. Y esto nos da pie para estudiar algunos otros conceptos o relaciones que se presentan entre la intersección de dos rectas, que vamos a ver a continuación. Por último, otros conceptos que tenemos que tener en mente al estudiar las rectas y los ángulos que se forman entre ellas es cuando se relacionan dos rectas o más en el plano. Estas pueden ser, dice, paralelas cuando estas rectas nunca se cruzan, es decir, cuando van en una misma dirección, como las vías del tren que corren en un mismo sentido y por más que se prolonguen nunca se van a llegar a cruzar, entonces decimos que son rectas paralelas. Cuando tenemos dos rectas perpendiculares es cuando estas se cruzan formando un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Decíamos que un ángulo recto es una esquina perfecta, o podríamos decir que cuando la circunferencia la partimos en 4 partes, cada parte de ángulo que queda entre dos de esas rectas es un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, y entonces decimos que las rectas son perpendiculares. Y por último, cuando las rectas son concurrentes, dice que es cuando se cruzan formando ángulos no rectos, es decir, en cualquier otra dirección o en cualquier otra abertura de los ángulos formados entre las rectas, que no sea un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, entonces diremos que son rectas concurrentes. Bueno, pues estos son los conceptos básicos que tenemos que tener presentes al iniciar el estudio de la geometría y la trigonometría. En el próximo tutorial vamos a estar estudiando un poco más sobre los ángulos, sus clasificaciones y sus relaciones, y cómo podemos empezar a deducir ángulos y a deducir propiedades de ellos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Yo espero que te hayan quedado claros los conceptos. Puedes pausar el video y empezar a estudiarlos, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!